Nosotros somos Valeria Reyes, Laura Ronderos y Michelle Schaff. A continuación presentaremos nuestra estrategia de prevención de consumo de alcohol para adolescentes tempranos de 10 a 12 años llamada Verdaderamente Real. En la actualidad, el consumo de alcohol en menores es considerado uno de los problemas más alarmantes a nivel global, según la OMS, por ser el principal factor de riesgo en tasas de mortalidad en países en desarrollo. En Bogotá, solo el 8% de la población menor de edad percibe el riesgo implicado en el consumo de alcohol, de manera que es necesario generar una estrategia de prevención. El proyecto Verdaderamente Real busca impactar a nivel de prevención primaria en la percepción de riesgo. Se trabaja con niños en adolescencia temprana de 10 a 12 años. Se toma la decisión de trabajar con esta audiencia debido a que es en esta etapa del desarrollo humano en la cual se empiezan a producir cambios físicos y mentales drásticos, que obligan a los adolescentes tempranos a construir su identidad, crear conceptos y creencias sobre la realidad y tomar sus propias decisiones frente a ellos. De estos cambios surge la necesidad de intervenir para guiar y orientar a los adolescentes. La investigación se lleva a cabo en dos instituciones, una de ámbito público y uno privado. En estas instituciones se encuentran los siguientes hallazgos. En muchos casos no existe una orientación a temas de consumo de sustancias psicoactivas ni de sexualidad por parte de la familia. El colegio asume estos cargos. Los programas existentes como el DARE de la Policía Nacional y el programa Futuro Colombia abarcan el consumo de alcohol de forma muy corta. Se profundiza más en otros temas. De esta manera surge la necesidad de crear una estrategia que genere una percepción de riesgo de forma efectiva e innovadora. Es posible lograr esto abarcando el tema desde diferentes frentes y temáticas. También es importante hacer que la experiencia sea interactiva y o lúdica para generar un aprendizaje empírico. Es necesario mostrar la problemática del consumo de alcohol y las consecuencias de forma realista e impactante dentro del contexto cultural del país. De esta manera, se crea recordación. La estrategia de prevención verdaderamente real resuelve estas necesidades y determinantes. El proyecto tiene tres componentes. Primero, el cuadernillo para estudiantes. Segundo, el cuadernillo para docentes. Y tercero, los objetos necesarios para la realización de las actividades. La implementación de la estrategia se hace en colegios públicos y privados en horarios de ciencias sociales o dirección de grupo, dependiendo de cada colegio. En 3 sesiones, una por semana, se trabajan diferentes capítulos de los cuadernillos. En la semana 1 se trabajan los capítulos 1 y 2, en una hora de clase, es decir, 45 minutos. En la semana 2 se verán los capítulos 3, 4 y la mitad del capítulo 5. Esta sesión es doble y dura 90 minutos. En la tercera y última sesión se completan los capítulos 5, 6 y 7 en una hora de clase. El cuadernillo utiliza elementos que se repiten a lo largo del módulo. Estos elementos son, primero, el cuadro del aliado. Al principio cada niño elige un aliado y se compromete a seguir las reglas básicas del módulo. El cuadro del aliado invita al adolescente a compartir los temas vistos en el módulo y a conversar sobre ellos. Este cuadro ayuda a identificar las actividades que se deben realizar al final de cada sesión con la persona aliada de forma que se cree un vínculo de confianza. Segundo, el cuadro de ¿Sabías qué? Contiene información relevante y datos curiosos. Tercero, el cuadro de actividades. Señala las actividades que se harán en cada capítulo explicando cómo se debe realizar el ejercicio. El primer capítulo se llama Mitos y Verdades. Como su nombre lo indica, se presentan algunos mitos y verdades sobre el alcohol y su consumo. La actividad que se realiza es una puesta en común de las preguntas que pueden tener los adolescentes sobre el tema y que el profesor debe responder. Se presentan unos ejemplos para incentivar la actividad. Lo que se logra con esto es responder algunas preguntas personales de cada adolescente y poner el tema en común, bajando el alcohol del pedestal que puede incitar la curiosidad y el consumo. Capítulo 2. Ser adolescente. En este capítulo se presentan unos perfiles de adolescentes a manera de ejemplo, para que los estudiantes puedan completar la actividad. Se invita al adolescente a reflexionar sobre él mismo y crear un perfil. Al final de esta sesión también se encuentra la primera actividad con el aliado. De esta manera, los adolescentes pueden entrar a entender sus actitudes y comportamientos personales, reflexionar a nivel inter e intrapersonal y generar un vínculo con el aliado. Capítulo 3. Tomar decisiones. Se presenta el modelo de la toma de decisiones dado por las siglas DARI, el cual debe ser usado para resolver 3 casos que se presentan por grupos de 5 estudiantes. Más adelante en la actividad se elige un caso y se representa a modo teatral la situación y la decisión tomada por el grupo. El modelo de toma de decisiones es importante para tener una base sólida que le ayude al adolescente a tomar decisiones de manera estructurada y consciente. Se relaciona el ser adolescente con la toma de decisiones importantes, como por ejemplo el consumo de alcohol. Se ejemplifican situaciones de riesgo y cómo se puede tener el control de estas. Capítulo 4. Principales riesgos del consumo de alcohol. Se muestran los riesgos físicos y sociales implicados en el consumo. La actividad verdaderamente real busca que los estudiantes comparen imágenes de antes y después del consumo y que relacionen las imágenes con una historia que le sucede a un niño de la misma edad. De esta manera se entienden los riesgos sociales y físicos del consumo de alcohol.
Al ser impactante, la actividad genera recordación y reflexiones del tipo «esto me puede pasar a mí», más cercanas a la realidad de los estudiantes. En el capítulo 5 se representan dos experimentos para que los estudiantes puedan ver de primera mano los efectos negativos del alcohol. Los adolescentes le ponen nombre a dos plantas y eligen una a la que se le agregará alcohol. Se termina la sesión con la actividad de escribir una hipótesis sobre lo que pasará a la planta. Aquí nuevamente se recurre a fortalecer los lazos con el aliado. El niño debe compartir lo aprendido en clase y la hipótesis del primer experimento y comparar su hipótesis con la de su aliado. En la última sesión se retoma la actividad con la planta escribiendo una observación y una conclusión. De manera similar se experimenta con un hígado de cerdo creando una hipótesis, una observación y una conclusión. Se muestra de manera metafórica los efectos dañinos del alcohol y su consumo. La apropiación y la muerte de la planta generan un gran impacto y reflexión. Se crea recordación por medio de la experiencia real con un órgano afectado por el alcohol. Capítulo 6. Factores de riesgo y protección. Se presenta la importancia de determinar los factores de riesgo y de protección de cada individuo, y algunos ejemplos. En la actividad, cada persona debe analizar cuáles son sus factores de riesgo y protección frente al consumo. De esta manera se logra entender que el consumo se puede dar por factores externos. Se conocen cuáles son estos factores y cuáles son los que protegen del consumo, de manera que el individuo puede tomar el control de su vida alejándose de los factores de riesgo. Capítulo 7. Carta a tu aliado. Se invita a los adolescentes a redactar una carta a su aliado sobre lo que descubriste de ti mismo, una verdad que no sabías del alcohol, otros temas que quisieras compartir con tu aliado y a qué te comprometes. Se logra una reflexión sobre el módulo. Se espera lograr un compromiso con el cuidado de la salud y un vínculo a largo plazo con el aliado para debatir temas como la sexualidad, el alcohol, las drogas de forma abierta, ya que esto reduce drásticamente el riesgo de consumo. Se espera crear una conexión duradera entre el adolescente y el aliado para guiar y orientar después de haber terminado el módulo. La cartilla para docente tiene los mismos contenidos que la cartilla para estudiantes, pero está diseñada para guiar al docente. Explica cómo debe llevarse a cabo cada sesión, muestra al docente cómo debe llevar a cabo los ejercicios e indica las preparaciones para cada sesión. Se prototipó el capítulo 2 del módulo, Ser adolescente, con 26 niños entre 9 y 11 años. El que quiere ser grosero va a ser grosero siempre. Entonces va a tener una personalidad agradable o desagradable. Desagradable. Ya eso lo determina esa persona. ¿Sabías que en la preadolescencia se inicia una producción acelerada de neuronas? ¿Dónde están las neuronas? En el cerebro. ¿Para qué nos sirven las neuronas? Para Lógico. Las cuales se duplican cada año. Cada año están. O sea que el cerebro puede quedar así como el de se reproduce. Claro. Tu cerebro llega a la etapa final de este desarrollo a los 25 años. Hasta ahí se produce el neurona. Daniel, el digital. Curioso, jugador de videojuegos, eso es como todo. Ya conocimos el de Daniel, Mónica y Juan Sebastián. Ahora vamos a conocer. Entonces dice, ya viste algunos ejemplos, así que es hora de crear tu propio perfil. Ya hablamos mucho, ya nos reímos. En este momento es completo silencio. No vamos a escribir el nombre de tu perfil, escojan un nombre.